Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un indicador muy interesante que es el VIX. Habla de la volatilidad del SP500. ¿Y por qué esto es importante y te tienes que quedar hasta el final del vídeo? Porque este indicador, históricamente, ha predicho los mínimos de mercado en el SP500. Y sabemos que está tan correlacionado el SP500 con Bitcoin que, por lo tanto, probablemente este indicador diga cuándo va a hacer mínimo Bitcoin de igual manera. Entonces, quedaos hasta el final porque este vídeo os interesa. Básicamente es un indicador que va de los 100 hasta 0 y habla de la volatilidad que hay dentro del mercado, especialmente el SP500. Entonces, ¿por qué es interesante? Si venimos al comparador y vemos el SP500 respecto de este gráfico, vemos que históricamente, cada vez que este indicador marcaba precios por encima, es decir, volatilidades por encima de los 46 más o menos, estos picos que se ven aquí, fijaos estos picos que se ven aquí, veíamos un mínimo de mercado. Fijaos, aquí pico, aquí la gran crisis de 2008, aquí la de 2020, aquí la volatilidad que hubo en 2015 y esos mínimos que fuimos marcando. Y es muy interesante porque en todos esos momentos hemos visto mínimos de mercado, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Por una sencilla razón. Porque actualmente estamos cayendo con fuerza en el SP500, llevamos un tiempo de corrección desde noviembre del 21 y podemos observar que si venimos aquí abajo a la volatilidad nunca ha pasado de 38. ¿Y por qué esto es importante? Porque históricamente todos esos mínimos que hemos visto han sido con repuntes en la volatilidad. Aunque no haya pasado siempre los 40, siempre hemos visto repuntes fuertes en la volatilidad para marcar esos nuevos mínimos. Y esto es muy importante, porque eso puede estar queriéndonos decir, o puede estar indicándonos, que un indicador que no ha fallado desde los años 90 para marcar esos mínimos de mercado, que nos diga que en ningún momento ha pasado la volatilidad de 38, puede querernos decir que lo peor está por llegar. Suene mal o no, pero con las recientes sanciones de Estados Unidos a Rusia, con el tema del petróleo, que no veo que se esté hablando mucho, poniendo un tope máximo de compra de $60 por barril, estoy viendo que, la gente no está hablando de esto. ¿Por qué? Porque eso puede quedar una catástrofe en los mercados y más cuando aún no estamos viendo lo peor del invierno. Entonces eso puede crear una nueva pata hacia abajo, una nueva leg down de mercado para ver nuevos mínimos y tal vez en mediados de 2023 ver ese mínimo de mercado. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver el SP500 con Bitcoin? ¿Y por qué lo va a marcar este índice el mínimo de Bitcoin? Y os voy a decir, muy sencillo. Desde que Bitcoin se ha hecho grande, el mercado de las criptomonedas ha llegado prácticamente a los 3 trillones, llegó en noviembre de este año pasado. Los mercados se correlacionan mucho más. Y es que si, por ejemplo, comparamos el SP500, que diréis, bueno, el SP500 es un mercado diferente que Nasdaq. Nasdaq es el índice de tecnológicas y el SP500 es el... a ver, un segundito que la coge. Y el SP500 es de las 500 empresas más gordas. Fijaos la correlación casi perfecta que tiene el SP500 con el Nasdaq. Salvo momentos un poco puntuales, fijaos que prácticamente siempre coinciden todas las caídas y todos los mínimos con los mínimos de mercado del Nasdaq. Fijaos, tanto en la burbuja de los 2000, como en 2008, como en la crisis del coronavirus, como esta caída que hubo en diciembre del 18, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si ahora también cogemos y ponemos el gráfico de Bitcoin en el comparador, y el gráfico del índice de Bitcoin, vemos que desde hace algún tiempo, que es este en amarillo, a ver, desde hace algún tiempo la correlación ha crecido muchísimo. Y podemos ver que tanto diciembre del 18, que hoy la correlación era tan alta, marcamos mínimos en el SP500, tuvimos esas caídas, y también lo vimos en Bitcoin. Y podemos ver que también en la pandemia de 2020 vimos mínimos y también lo vimos en Bitcoin. Y podemos ver que estas recientes caídas que ha tenido... Voy a poner esto un poquito más para abajo. Que estas recientes caídas que empezó a tener en noviembre del 21 el SP500 y el Nasdaq coincidieron con el máximo de Bitcoin. Como ya sabéis, yo en aquel momento estaba alcista porque decía, a nivel fundamental, Bitcoin puede seguir subiendo, pero los niveles macros que había en ese momento nos daban indicios de que lo peor estaba por llegar, de que todavía no íbamos a ver esos 100.000 deseados en Bitcoin, ¿no? Entonces podemos ver que todos estos picos de mercado que hemos tenido, estas subidas, estos rallies, también Bitcoin los ha tenido, y que esas caídas de mercado también se han visto con caídas de Bitcoin después, fijaos, ¿no? E incluso esos rallies alcistas. Ahora se ha descorrelacionado un poquito, como explicábamos desde hace
un par de meses por la quiebra de FTX y demás factores en el mercado. Pero lo que sí que podemos ver es que si desde 2018 los mínimos de las bolsas mundiales estaban correlacionados con los mínimos de Bitcoin, también esta vez no será de diferente manera. Por una sencilla razón. Al final, la globalidad del mercado, la globalidad de la liquidez de mercado se ve reflejada en todo. O sea, es muy lógico que si, por ejemplo, Bitcoin está fuerte, digamos, y de repente vemos unos mínimos de mercado en el S&P 500, los inversores igual más conservadores que ven que su inversión en Bitcoin pues no sabe si va a ser fructífera o no a largo plazo, coja esa liquidez de Bitcoin, venda sus Bitcoin, sus millones de euros en Bitcoin o de dólares y los pase a acciones estadounidenses, por ejemplo, si quiere volver activos de riesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar que Bitcoin y las criptomonedas están en la categoría de activos de riesgo, así como lo está el Nasdaq, como lo está el S&P 500 y otras acciones mundiales. Y ahora, durante un tiempo en el que los tipos de interés van subiendo, es lógico que prevalezcan, pues tal vez inversiones más conservadoras, como pueden ser las inversiones en bonos, las inversiones en tal vez metales preciosos, etcétera, ¿no? Bienes inmuebles. Entonces, por eso sabemos que cuando el S&P 500 haga mínimo, un mínimo tal vez catastrófico como vimos en 2018 o vimos en 2002, es probable, o en 2020, es probable que Bitcoin también vea ese mínimo de mercado. ¿Y por qué esto es interesante? Porque mientras tanto, mientras que la volatilidad en el S&P 500 no pase de los 36, 38 puntos, veo muy poco probable que Bitcoin haga ese mínimo, pero por el simple y llano hecho de que el S&P 500 da indicios a nivel técnico, también a nivel fundamental, pero lo hablaremos en otro vídeo, de que aún no ha hecho mínimos. Entonces, este era un poco el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros y darme apoyo, como ya sabéis, que seguimos aquí observándolo. Iremos de vez en cuando haciendo este análisis del VIX, porque he visto que en otros canales de YouTube nadie habla de esto, de la volatilidad en los mercados, y me parece un indicador muy potente y muy poderoso para el día de mañana decir, oye, el S&P 500 puede que este por fin sea el mínimo definitivo, tal vez en los 2.800 puntos, tal vez en los 3.000. Y eso nos servirá para decir, oye, pues también es probable que este sea el mínimo definitivo de Bitcoin, por esa correlación que teníamos en los mercados. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, me podéis dar un me gusta, me podéis apoyar con una suscripción. Si tenéis cualquier duda o sugerencia de vídeo, me la podéis dejar en la cajita de los comentarios. Y gracias por verlo entero. Adiós.